Hoy retomamos de nuevo nuestra Academia Bíblica, recorriendo el libro de Romanos. Hoy corresponde al capítulo 11, estamos analizando ese paréntesis que Pablo hace una vez que viene tratando el tema del Evangelio del capítulo 1 al 8, pero entramos al capítulo 9, 10 y 11, que corresponde a donde hace un enigma, donde pone en énfasis sobre cómo Israel rechaza al Mesías, rechaza a Jesús. Pero hoy cerraremos la parte penúltima en cuanto al capítulo 11, bajo esta serie del rechazo de Israel hacia Jesús. Por lo tanto, te invitamos a sumarte a esta clase de la lección número 15 de nuestro libro de Romanos capítulo 11. Desde ya, muy bienvenido. Invitamos a nuestros amigos quienes nos siguen a través de las distintas plataformas para poder sumarse cada semana a estudiar la palabra del Señor en forma expositiva, análisis versículo tras versículo, con el propósito de entender el contenido y el propósito del libro. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, comenzamos orando en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta jornada especial que nos da para estudiar tu glorioso evangelio. Gracias porque a través del apóstol Pablo podemos encontrar esta tesis, este tratado teológico donde nos muestra y nos revela a Dios amando a judíos y a gentiles con el propósito de llevarnos al Señor. Gracias por tu presencia. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuando entonces con el capítulo 11 de nuestra clase número 15, el futuro de Israel. Entonces aquí comenzamos la introducción a este estudio del día de hoy. Entonces, el tema central, ¿cuál era la tesis del apóstol que viene abordando? Desde el capítulo 1 en adelante, ¿se acuerda de lo que decía? El justo, por la fe, vivirá. Entonces ahí viene hablando el argumento antes de la solución, se debe presentar la necesidad. La solución es la justificación por la fe. Tenemos una nueva vida porque hemos muerto al pecado. Tenemos una lucha interior entre la carne y el espíritu. Los capítulos 9 al 11 hablan ¿de quién? Israel, el pueblo de Dios. ¿Cuál será el futuro de Israel? La pregunta de hoy. Entonces, desde ya entramos en materia. Leeremos los versos del 1 al 10 y leo de esta manera, en el nombre del Señor. Dice, por tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal, responde Dios. De la misma manera, aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otras maneras, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obra, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Y así son hasta el día de hoy. Tienen ojo que no ven y oído que no oyen. Y David dice, que tus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero
y en retribución. Que tus ojos se nublen para que no vean, y tus espaldas se encorven para siempre. Hasta ahí la lectura. Entonces, al analizar estos versículos leídos, aquí tenemos al autor John Stott hablando un poco del futuro de Israel, el plan de Dios a largo plazo. Pablo dice que comenzó en 3 capítulos con la trágica paradoja de la condición de Israel, privilegiada en forma única por Dios. No obstante, atrincherada en su incredulidad. Eso lo vimos ahí en el capítulo 9:1. Esto no había de atribuirse a la infidelidad o injusticia por parte de Dios, versos 9 al 6, sino más bien a su soberano propósito de la elección, versos 9 y 11. Como también al tropiezo que experimentó Israel antes de Cristo, capítulo 9, verso 32, y su obstinado rechazo a las persistentes invitaciones de Dios, capítulo 10, verso 21. Ahora Pablo pasa a ocuparse de lo que significa la desobediencia de Israel y hace 2 preguntas en esta lectura que hemos leído. ¿Cuáles son esas 2 preguntas de inmediato con la indignación? Pregunta número 1 es, por tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Y la respuesta ahí en el capítulo 11, verso 1, dice de ninguna manera. Se podría haber esperado que, ya que había rechazado a Dios, Dios lo hubiese rechazado a ellos. Esto no es así. Podría parecer que es una nación abandonada, pero no lo es. Su rechazo es solo parcial. Permanece un remanente fiel, como lo demuestra Pablo en los versículos del 1 al 10. La segunda pregunta que hacemos es, ahora pregunto, el texto dice, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, dice capítulo 11, verso 11a, que dice de esta manera, la caída de Israel, lejos de ser el fin, es solo temporal. Su transgresión, de hecho, ya ha dado un resultado de bendiciones inesperadas, y la providencia histórica de Dios dará lugar a mucho más, como Pablo habrá de explicar en los versos del 12 al 32. Entonces, ¿de qué se trata el remanente fiel según el capítulo que acabamos de leer, del 1 al 5? Ahí tenemos la respuesta. Es una porción del pueblo siempre se mantuvo fiel a Dios. Dios siempre reservó, y aquí en Primera Reyes 19, al 10 al 14, ahí encontramos la queja del profeta Elías, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando él allí frente a la destrucción, y él obviamente se siente con ese orgullo tan religioso diciendo, Señor, solamente yo he quedado, yo he sido fiel? Pero el Señor le responde, mira, Elías, hay 7.000 hombres que hay reservados. Ese es el remanente fiel. Bueno, también tenemos ahí otros pasajes más, Amós 9 del 8 al 10, Miqueas 2 del 12 del 5 y 3, Sofonía del capítulo 3 del 12 al 13, Jeremías del capítulo 23 del 3, capítulo 44, 12, también Ezequiel 14, 14, versículos 20, 22, Isaías 7, 3, Isaías 8, 2, Isaías 9, 12, Isaías 20, 21, y así otros pasajes más que usted ahí puede ir revisando de lo que la implicancia del remanente de Dios, ese remanente fiel que permanece en cuanto a la mirada humana. Muchas veces creemos que solamente yo sirvo al Señor, pero hay un mundo más allá de nuestras 4 paredes que también está sirviendo al Señor. Y a veces creemos que somos los únicos. ¿Qué mérito hizo el remanente para ser salvo según el verso 6? ¿Qué dice el verso 6? Leo de la NTV. La NTV dice acá de esta manera. Verso 6 dice, y como mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Entonces, ¿qué mérito hizo el remanente fiel? La respuesta fue por pura gracia de Dios. ¿Le creyeron a Dios?
y a su palabra. La pregunta que hacemos es la siguiente. ¿Qué sucedió con el resto de Israel que no pertenece al remanente? Analizaremos los versículos del 7 al 10, que también lo leeremos a través de la NTV, que es muy clarificadora. Me espera un segundito para buscarlo acá. Del verso 7 al 10, dice de esta manera. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, lo que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dice la Escritura, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy le ha cerrado los ojos para que no vean y le ha tapado los oídos para que no oigan. Y dice el siguiente, también David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien y en sus bendiciones los haga tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se le encorve para siempre. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y aquí está la respuesta. Le rechazaron y fueron endurecidos. Dios los entregó a un espíritu de estupor, que significa cerebro embotado y atolondrado. Cuando el Señor interviene, eso es lo que pasa. Leeremos aquí para seguir analizando los siguientes versículos del verso 11 al 24. ¿Por qué Israel tropezó? ¿Cuál es el principal propósito del tropiezo de Israel? Leo del 11 al 24. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin la posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol de los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de los que tienen ustedes, los gentiles. Entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que están muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como una ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serían, o lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, ha sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a los hijos con
comparten con ellos el alimento nutritivo que provienen de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en lo que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él está mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Entonces, ¿cuál es el principal propósito del tropiezo de Israel? Está en los versículos 11 al 15. La salvación de los gentiles y provocar a celos, como lo leíamos recién en esta lectura bíblica, a Israel. Explique la alegoría del olivo del 16 al 24. El olivo doméstico, Israel, es el plan de salvación, alimentado por la savia y la raíz de las promesas de Dios a los patriarcas y los padres de su pueblo. Las ramas naturales despojadas son los judíos endurecidos. La rama silvestre representa a los gentiles que han sido introducidos al plan de salvación, junto con el remanente, las ramas naturales que han quedado. Reinjertar las ramas naturales desechadas, las promesas de restauración para el pueblo judío, pueblo de Israel. Entonces ahí está la presentación. Leeremos entonces los siguientes versículos del 25 al 36, donde veremos el futuro de Israel, que dice de esta manera. Al verso 36. Dice, las misericordias de Dios para todos. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tienen el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dice las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaren sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia o del evangelio. Y eso es lo que beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios, que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes son los gentiles. Antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora, ellos
son los rebeldes, y usted también le mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todo en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones, sus caminos, pues como ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe la suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolverlo? Pues todas las cosas que provienen de él existen por su poder y son para su gloria. A él sea la gloria por siempre. Amén. Qué maravilla. Y termina con esta doxología, ¿no? ¿De qué se trata este misterio? Verso 25. Que Israel está endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es decir, que el mensaje sea predicado y recibido por los gentiles hasta el rapto. ¿Cómo es que todo Israel será salvo? Verso 26 al 27. Todos los que hayan quedado en la tribulación. Zacarías 12, del 10, 3 y 6. ¿Cuál es la alabanza final del apóstol Pablo? El verso 33 al 36 dice, la mente se estrecha para comprender los perfectos planes y propósitos de Dios, por eso solo queda adorarle, darle la gloria, ofrecerle una salvación tan grande a toda la humanidad. Entonces, conclusiones. ¿Qué podemos concluir? En primer lugar, Israel endureció su corazón por incredulidad. Ha sido rebelde al llamado de Dios, pero Él tiene un plan para salvarlo. Lo segundo, que hoy hay un remanente fiel a la palabra de Dios que acepta por fe sus promesas y le obedece. Tercero, en la eternidad, judíos y gentiles compartiremos la misma gloria de Dios y adoraremos para siempre, por los siglos de los siglos, y a Él sea la gloria. Entonces, con estas conclusiones, podemos decir, gracias Señor por esta bendición tremenda que nos entrega, por este plan perfecto de salvación. Y cómo no alabar, cómo no decir, gracias Dios mío, gracias por esta bendición. Entonces, a modo de repaso, vamos a lo verdadero y falso. ¿El remanente se refiere a todo el pueblo de Israel redimido? Falso. ¿Los judíos que murieron endurecidos serán ablandados en la tribulación? Falso. Hoy estamos en la etapa de la plenitud de los gentiles, verdadero. Pues. El endurecimiento de Israel viene de la palabra griega gallo, que significa que se endureció rápidamente en menos de lo que canta un gallo. Falso. Dios usó el tropiezo de Israel para salvar a los gentiles, verdadero. El olivo simboliza el matrimonio, la rama cultivada, la esposa, el ramo silvestre desgajado, el marido, el injerto, el pastor que las caza y las aceitunas, el diezmo. Falso. Cuando Cristo regrese por segunda vez, los judíos verán a que traspasaron y habrá un llanto y lamentación de arrepentimiento verdadero. Podemos usar nuestras mentes para reflexionar hasta el punto en que lo único que nos quedará será adorar a Dios por sus planes maravillosos y perfectos. Entonces, ¿cuál es? Verdadero. Todo este repaso, solo para que usted una vez más profundice más sobre esta lectura del capítulo 11 de Romanos. Lectura a memorizar. La lectura es la siguiente. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Otra vez repetimos este versículo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo poder terminar adorando a nuestro Dios querido, ¿no? Poder decir gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por lo que tú estás haciendo. Así que este es el texto a memorizar hoy. Entonces, nos despedimos en la gracia del Señor. Como decía este versículo, a Él sea la gloria por los siglos, siglos. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana.